Saludos a todos. Continuamos con el diplomado en manejo de tecnologías de información y comunicación. En esta segunda clase trataremos sobre herramientas multimedia para el desarrollo de recursos didácticos. Quien les habla, Joan Fernando Chipialogo. En esta segunda clase buscaremos la manera de integrar las herramientas multimedia para el desarrollo de recursos didácticos, iniciando con una explicación sobre herramientas multimedia, cómo diseñar esos recursos didácticos y mostraremos algunas de esas herramientas que nos permitirán diseñar esos recursos didácticos, lo que nos potenciará el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Comencemos con el término multimedia, que fundamentalmente se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión, bien sea físicos o digitales, para presentar o comunicar información. De allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados, desde texto, imágenes, hasta animación, sonido, video. También se pueden calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Entonces, la multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance más amplio. Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuándo, a diferencia de una presentación lineal en la que es forzado a visualizar contenido en orden predeterminado. Algo que es importante señalar es que el concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al expresarnos en una charla normal hablamos, sería sonido, escribimos, es decir, tenemos texto, observamos a nuestro interlocutor, es decir, video, y accionamos con gestos y movimiento de las manos, es decir, animación. Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador y para celulares, este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual. Entonces, podemos decir que cuando un programa o una aplicación, un documento o una presentación combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se busca acercar más a lo habitual en los seres humanos cuando nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarnos sobre él. Entonces, por eso tenemos como tipos de información multimedia, la que tiene que ver con el texto, cuando buscamos la manera de hacer un escrito sin formatear, puede estar también formateado, puede ser lineal o puede ser hipertexto. También cuando hablamos de gráficos, son utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales. Cuando hablamos de imágenes, son documentos formados por píxeles que pueden generarse por copia del entorno, es decir, un escenario o una fotografía digital, y tienden a ser ficheros muy voluminosos, ¿no?
esas imágenes también se están utilizando en la actualidad para otros fines, ¿no? Y donde allí tiene que hacerse un buen diseño. También tenemos la animación, que es una presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de movimiento, muy utilizado en las redes sociales para hacer mensajes cortos. Los videos, que son presentaciones de un número de imágenes por segundo que crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizados o captados, ¿no? También se están utilizando redes sociales específicas solamente para video y también para sonido, donde se puede hablar, solamente se escucha algún tipo de música o se combina estos dos elementos, ¿no? U otro tipo de sonido, ¿no? Cuando se habla de recursos didácticos, es bien importante la adecuada y oportuna integración, porque ellos van a promover la mejora de la calidad del aprendizaje y van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque buscamos apoyar la comunicación y potenciarla, además de motivar al alumno, complementando los conocimientos y la actuación del profesor o facilitador. Cuando estos recursos se diseñan e integran en las prácticas educativas de manera correcta, se logra racionalizar y consolidar la interpretación de los mensajes, el desarrollo de competencias, así como estimular y reforzar el aprendizaje del alumnado tanto de forma autónoma como de manera efectiva. Entonces, el potencial educativo de las tecnologías de información y comunicación es reconocido y estudiado durante bastante tiempo por el profesorado. Y el profesor investigador tiene que buscar la manera, ¿verdad?, de ser el enfoque puntual en donde genere un dinamismo en la creación de esos recursos didácticos, porque la industria de la tecnología se mueve a un ritmo muy rápido, además de que existe en la actualidad la utilización de estos recursos de manera constante y más a partir de la pandemia por COVID-19. Es decir, que los contextos escolares han cambiado en la actualidad debido a la situación que combina la utilización de recursos didácticos que pueden estar tanto en el aula presencial como en el aula virtual a través de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué implica la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza-aprendizaje? Implica un potencial educativo, implica el desarrollo de competencias digitales que deben estar relacionadas con la sociedad del siglo XXI. Entonces, ¿qué debemos hacer como docentes? Estar continuamente analizando, describiendo, comentando, divulgando, ¿verdad? Estos recursos, tanto creados por el profesor como los creados por otros profesores,
que busquen la mejora y renovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué ocurre en ocasiones? Que el fracaso de muchas de las políticas de promoción de las tecnologías de información y comunicación en el contexto educativo tiene, digamos que no se mantiene en el tiempo, no es constante. Entonces, uno de los elementos importantes o los desafíos es mantener la construcción, la renovación de la utilización de tecnologías de información y comunicación, eh, porque esto potenciará el desarrollo del profesor, el desarrollo de la institución escolar, eh, entonces, y a su vez, pues el mayor beneficiario que va a obtener más beneficios va a ser el estudiante, ¿no? Eh, Fíjense que es bien importante buscar que estos recursos permitan a través de la experiencia, ¿verdad? Que el alumnado genere un conocimiento. Y para esto se pueden utilizar diferentes herramientas, ¿no? Aquí es donde el docente debe ser innovador, debe ser creativo, puede utilizar software educativo para que explore, puede utilizar gráficas, pizarras interactivas multimedia, calculadoras, editores de texto, hojas de cálculo, puede utilizar plataformas de aprendizaje. Es decir, que lo que debe buscar es generar variedad para que el estudiante aprenda no solamente una serie de contenidos, sino que además trate de vincularlo con sus actividades cotidianas y allí digamos que hace piel, genera nuevo conocimiento, ¿sí? Lo internaliza realmente, lo muestra en sus actitudes. Ahora bien, ¿cómo se diseña estos recursos educativos, ¿no? Entonces, para diseñar un recurso educativo, en primer lugar debo tener o bien definido un mensaje claro. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, saber qué se quiere decir con este recurso didáctico. Para esto es necesario conocer al estudiante y pensar en su mensaje comunicacional. Es fundamentalmente el estudiante el primer agente de esta fase comunicacional. Entonces, es importante conocer al público, al usuario, porque debe buscar que le guste al público, que interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia que realmente motive. Entonces se trabaja en función de ese estudiante, en función del nivel educativo, en función del contenido también, ¿no? Entonces, porque en realidad él va a ser el protagonista de ese proceso y donde el docente va a ser el facilitador. Entonces, se puede generar una ficha técnica, ¿verdad?
fundamentalmente debe tener 5 ítems. Necesidad es el primero, el segundo es objetivo de la comunicación, el tercero el público, el cuarto el concepto y el quinto es el tratamiento. Después desarrollo un guión, ¿sí? Entonces es bien importante generar ese guión, ¿verdad? Que permita ser una guía de accionar, una guía para posteriormente crear un prototipo en caso de ser necesario. Se puede generar un pequeño prototipo, se le muestra a un grupo pequeño de estudiantes, por lo general con 2 o 3 estudiantes. Allí digamos que se modifican algunos elementos que uno no consideró, ¿verdad? Y posteriormente se entrega y se muestra ese recurso didáctico. Esto tiene que hacerse de manera muy dinámica, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos que hacer un proceso de planificación. Después de ese proceso de planificación es donde voy a empezar a generar ese diseño. No, hay que tratar de hacerlo muy dinámico para que realmente se cree ese producto, ¿no? Y para no quedarnos en solamente en el diseño. Además de ello, debo buscar la manera de pensar en la interactividad, ¿no? Porque cuando se genera interactividad, es decir, así sea con el computador, ¿verdad? Entonces se empieza a hacer esa comunicación con el conocimiento para crear ese producto que le permita al docente potenciar su enseñanza y aprendizaje, ¿no? Fíjense que también hay que verlo como un proceso no lineal, ¿sí? En donde el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo, ¿sí? Bien sea el modelo educativo a distancia o incluso presencial, porque se puede utilizar en un aula que tenga computadores, ¿no? Y debe utilizar un desarrollo que permita cierta libertad, ¿sí? Por ejemplo, si hago un video, al subirlo a la web, el, el estudiante puede retroceder, puede mirar, puede llegar a un punto, observarlo el día de hoy y al día siguiente puede observarlo, continuarlo y así sucesivamente. Es decir, que debe buscar que el estudiante realmente aprenda a su ritmo, lo autorregule para que sea un diseño, digamos que oportuno para el grupo al cual está diseñado. Cuando se plantea el diseño de recursos educativos o recursos didácticos con la utilización de tecnologías de información y comunicación, es bien importante considerar que muchos de estos diseños se pueden hacer a través de herramientas que en ocasiones nosotros usamos de manera cotidiana, herramientas de ofimática. Podemos utilizar programas de edición de videos, programas de edición de audios, podemos utilizar programas de edición de imágenes. Entonces, esos recursos didácticos, ¿verdad? Tienen que estar diseñados de acuerdo como vimos anteriormente, pero además de ello hay que considerar
digamos que la herramienta tecnológica, y que esa herramienta tecnológica no requiere mucha experticia, ¿no? En ocasiones, si yo no tengo mucho, digamos, bagaje tecnológico, tal vez una herramienta ofimática sencilla como una presentación de PowerPoint puede funcionar muy bien, ¿verdad? Entonces, eso influye también, ¿verdad? El conocimiento y el conocimiento instrumental que tenga el docente. Entonces, de acuerdo a eso, él puede elegir la herramienta, pero esa herramienta, digamos que es secundaria al diseño como tal, pero tiene que estar inmersa en el diseño porque de acuerdo a la herramienta, pues cada una tendrá sus limitaciones y sus bondades, ¿no? Bueno, con esto terminamos la clase número 2. De verdad, muchas gracias por prestar atención. Revisen los materiales de apoyo. Allí tienen mis redes para seguir comunicándonos en esta aula virtual. Hasta luego.